buenas amigos, hoy vamos a hablar de los tópicos y estereotipos sobre los chinos de diferentes zonas y orígenes. Como podréis imaginar, con este tema no puede tratarse de un vídeo muy serio, hay que tomárselo un poco a broma. Bueno, en principio se podrían hacer investigaciones rigurosas sobre ello, por ejemplo con encuestas masivas, pero no sé si aportarían información demasiado útil y seguramente surgirían todo tipo de polémicas al publicarse los resultados. Por cierto, ahora justo son las vacaciones nacionales, se celebra el aniversario de la República y también su unidad, y nosotros aquí sembrando la discordia con la forma en la que se ven los chinos de aquí y allá. En fin, mirad qué ambientazo hay, ¿eh? Casi no se puede ni grabar. En realidad, a lo mejor los estereotipos y tópicos ni siquiera deberían existir, pero algunos seguidores llevaban tiempo sugiriéndonos este tema. Puede ser curioso, interesante y al final nos hemos animado. Ahora bien, como decíamos, en esta ocasión no va a haber tantos datos o gráficos como los que os solemos aportar en otros vídeos, sino que vamos a hablar de nuestra percepción de este tema apoyándonos en nuestra experiencia y empezando por los lugares en los que hemos vivido, que son unos cuantos. Primero vamos con Hubei, la provincia cuya capital es Wuhan. Lele y yo nos conocimos allí hace casi 10 años. Aquella fue la primera zona de China en la que viví y para mí, en mi atrevida ignorancia, los wuhaneses eran los chinos, así en general. Hasta que Lele me fue haciendo consciente de las grandes diferencias que puede haber en cuanto a clima, geografía, historia, cultura, lengua y también la forma de ser, por supuesto. A ver, Lele, cuéntanos, ¿cómo os ven a los de Hubei el resto de los chinos? Creo que tenemos la fama de ser un poco tramposos y demasiado listos. Os pasáis de listos, quieres decir, ¿no? Listos para vuestro lado, siempre. Sí. Además tenemos un dicho que todo el mundo conoce, que es 天上九头鸟，地上湖北佬. Eso se podría traducir literalmente como en el cielo hay un pájaro de 9 cabezas y en la tierra está la gente de Hubei. Ese pájaro, ya os explicamos en otra ocasión, es un ser mitológico. No nos parece que sea una figura demasiado positiva. Al tener tantas cabezas se puede decir que es muy inteligente, pero también polifacético y está atento a todo. La versión más negativa del estereotipo viene a decirnos que no te puedes fiar de ellos. Bueno, sobre todo en los negocios. Pero también hay una interpretación algo más blandita, según la cual no es que ellos te vayan a engañar, sino que de ninguna manera vas a ser tú capaz de engañarlos a ellos. Pero mi madre y yo no somos así, ¿eh? No, hombre, claro, los estereotipos siempre son para los demás. Eso lo sabe todo el mundo. A ver, yo tengo que decir, espero que no te enfades, Lele, que tanto tú como tu madre encajáis un poquito en la segunda interpretación del estereotipo. Porque yo sé, 100% seguro, que cuando van a comprar algo o van a contratar un servicio y les dicen el precio, van a reaccionar en plan: ¿pero cómo puede ser tan caro? Lo hacen siempre como una forma de regatear, de ponerse a la defensiva, y la verdad es que no lo he visto hacer tanto en otras provincias. Es más, a mí nunca me dejan negociar porque creen que soy un patán para estas cosas y siempre acabo pagando más de lo que debería. Pero bueno, ahora que no estamos en su provincia, también se controlan un poco, ¿eh? El otro día vino el fontanero a encargarse del retrete, que estaba averiado, no era un trabajo agradable, y ya en lugar de reaccionar en plan ¡wow, qué caro!, fue un poco más, podría ser más barato. Porque en mi provincia siempre tenemos la costumbre de negociar, por eso siempre pensamos que nos van a dar un precio más alto. ¿Y qué podemos hacer? Pero insistimos, en otros lugares no es así y eso de regatear se lleva cada vez menos. Pero hay una cosa curiosa que he podido comprobar personalmente, y es que cuando sale este tema con alguien de Hubei, muchas veces su reacción es en plan: no, los que son así son de tal localidad, en la mía somos todos muy de fiar. O sea, no se unen contra el estereotipo, sino que se lo endiñan a gente de otras zonas de la provincia. Por ejemplo, en el pueblo de Lele siempre están señalando a sus vecinos, pero yo estoy seguro de que ellos hacen exactamente lo mismo con Dangyang. A lo que vamos, que la gente de Hubei no gozan de la mejor fama del país, pero tampoco son los peor vistos. Espero que nadie se ofenda, pero seguramente la provincia con los estereotipos o los tópicos más negativos es Henan. Algunas personas asocian esa provincia o sus habitantes a las actividades ilegales, y es posible que lo hagan por fenómenos pasados como el del rapto de niños, del que ya os hablamos en otro vídeo, que al final no
era para tanto, pero una vez que se te ha quedado la fama... Ahora bien, ellos sí que están bastante unidos para defenderse, por ejemplo, en Internet. Y lo hacen con razón, porque hoy en día prácticamente todo el país tiene unos niveles muy altos de seguridad. Nosotros no vamos a estar de miedo de ir a Henan porque nos roben el dinero o nuestra hija. Todo esto son exageraciones que luego en la práctica, pues... Este estereotipo también me lo comentó Lele, seguramente en alguna ocasión en la que nos estábamos metiendo con su provincia. Porque siempre hay alguien que está peor que tú, para eso sirven estas cosas. Por cierto, las últimas inundaciones serias, a las que también dedicamos un vídeo, fueron justo en esa provincia. Y todo el país se volcó a ayudarles. O sea, no les dejaron tirados, la cosa no está tan mal. Henan y Hubei son provincias vecinas, tú seguro que conoces gente de allí. Sí, yo tengo unos amigos, compañeros de clase en la universidad. Son muy buena gente. A ver, Lele, si no eran buena gente también lo puedes decir, no pasa nada. No, ¿qué va? La siguiente zona en la que estuvimos fue el noreste, donde puede llegar a hacer mucho frío en invierno. Nosotros vivimos hasta menos 30 grados. El abuelo de Lele viene de allí, ella también tiene algo del carácter de esa zona, según sus amigos, y por lo general mucha gente piensa que son más directos que los del sur a la hora de decir las cosas, sobre todo cuando son negativas. Pasando a aspectos un poco más negativos, también hay quienes dicen que son más brutos. Por ejemplo, uno de los amigos que hicimos allí nos solía decir una cosa, Lele, ¿cómo era? O sea, que no hace falta perder el tiempo hablando con los problemas que se pueden solucionar a golpes. A ver, no es que estén todo el día a porrazo limpio, es una exageración. Y a lo mejor también se mezcla un poco la idea de que allí son más altos y más fuertes. Porque desde hace unos años en esa zona están pasando por una crisis económica, pero varias décadas atrás eran los que mejor estaban, y es posible que eso se haya notado en la alimentación y la estatura. Además están muy cerca de Rusia, que aquí es una nación con fama de que le gusta la pelea. Otra cosa que se suele decir es que beben más alcohol que los del sur, sobre todo aguardiente. Y esto a lo mejor sí que es un poco cierto. Nosotros, por ejemplo, incluso en las cenas entre profesores y alumnos le dábamos bastante al pimple, cosa que en el sur nunca llegué a ver, y ahora mismo aquí, por ejemplo, sería inimaginable. Pero también es verdad que en los últimos años esto está mucho más controlado debido a las campañas anticorrupción, entre otras cosas. Todos esos tópicos también se aplican a las mujeres. O sea que las chicas del noreste no tienen mucha fama de finas, precisamente. Es más, a menudo se hacen bromas con lo brutotas que son en comparación con las del sur, y yo diría que es algo de lo que ellas mismas se ríen. Yo creo que Lele también se identifica con esa forma de ser, y a veces se le nota una doble faceta de chica delicada y muchachota silvestrada. Mirad, amigos, Baby se está quedando dormida así y no me suelta. La siguiente provincia en la que vivimos fue Sichuan, que está en el oeste. Allí tienen fama de que disfrutan mucho de la vida. Algunos dirían que son un poco lentos y, ya poniéndonos en plan ofensivo, incluso vagos. O sea, como los pandas, que son su animal estrella. A ver, es verdad que en algunos espacios al aire libre parece que hay más gente tomando el té, jugando al mahjong, a las cartas, cantando, bailando. Ya os lo enseñamos en un vídeo cuando acabamos de abrir el canal, pero es sobre todo gente mayor, igual que en otras muchas provincias del país, y a mí no me dio la impresión de que realmente fuesen unos vivalavidas. Puede que sí sean un poco más tranquilos a la hora de trabajar, pero no sé hasta qué punto. Estoy de acuerdo en que saben disfrutar de la comida, por ejemplo, pero en esta provincia también. Lo que me llamó un poco más la atención fue el pique entre la capital de provincia, Chengdu, que es donde vivíamos, y Chongqing, porque esta última antes formaba parte de Sichuan, pero luego se independizaron. Y creo que tenían una rivalidad bastante curiosa sobre su patrimonio, porque decían, este plato lo inventamos nosotros y no sé qué forma de arte en realidad es de aquí. También se habla bastante de la rivalidad entre Pekín y Shanghái. Nosotros las hemos visitado, pero nunca hemos vivido allí. Se supone que las dos compiten por ver cuál es la ciudad más importante del país, pero yo a veces pienso que como se descuiden, Shenzhen las va a adelantar. Después fuimos a la provincia de Zhejiang. Algunos llaman a la gente de ahí los judíos de China.
China. O sea, tienen un estereotipo basado en el estereotipo de otro pueblo. ¿Y eso por qué? Pues porque muchos piensan que son muy trabajadores, les suele ir bien en los negocios y están por todo el mundo. Porque esa provincia, o más bien uno de sus condados, donde la agricultura no era demasiado próspera, es de donde vienen muchos de los chinos afincados en los países occidentales. Pero la provincia en su conjunto es de las más ricas del país y muchos consideran a su capital, Hangzhou, la más bonita o agradable. Hombre, tenemos un espontáneo aquí. Ni hao. 想打招呼吗？你是哪里的人？湖南的。湖南的。哪里的？啊，长沙的。他是湖北的。你觉得湖北人怎么样？好啊。有点狡猾吗？不会。 Es que aquí son muy majos, yo creo que es muy difícil que te digan algo así malsonante. Esa provincia tiene mucha industria textil y los productos en la zapatería de mi madre siempre venían de allí. ¿Y los de Zhejiang eran capaces de sacarle a tu madre unos yuanes más de lo que valían los zapatos? Imposible. Si vienes de esa zona del este, de los alrededores de Shanghai o del sureste, que es donde están las provincias más prósperas, es posible que la gente de otras regiones reaccione en plan ¡wow!, porque darán por hecho que estás acostumbrado a otro nivel de bienestar. E incluso puede haber quienes sientan pena al saber que te tienes que ir a una provincia como la de Lele. Oye, mi provincia no está tan mal. Pero yo creo que se exagera un poco con estas diferencias y que son cada vez menores. Por ejemplo, hace unos años se oían bastantes bromas de gente proveniente de las provincias más pobres diciendo cosas como: es que a mí me cuesta mucho encontrar pareja porque todos dan por hecho que mi familia está arruinada, que no tienen un yuan. Yo viví 2 meses en Gansu, la provincia más pobre de 2020, y no me pareció para tanto. Y sí, estaba en la capital, que siempre tiene un nivel más alto, pero también visitamos muchas zonas rurales y no me parecen como para avergonzarse. Otra provincia con cierto estigma por su nivel de subdesarrollo económico es Guizhou. Nosotros la visitamos hace unos años y a mí personalmente me encantó. Muchos la conocen como la Suiza de China y a ver, es verdad que en algunas zonas la infraestructura está un poco así, pero sus ciudades ya tienen un nivel de desarrollo bastante alto en comparación con más de un país vecino. Pero al final a muchos les da igual que las cosas hayan mejorado. Si dices que vienes de allí, a lo mejor te preguntan si lo has hecho un burro. De hecho, tengo una amiga de Mongolia Interior y me contó que mucha gente le pregunta si iba a los sitios en caballo. Esto también pasa con los miembros de ciertas minorías que quizás están menos asociadas a la modernidad. Y a veces surgen preguntas ridículas porque la gente da por hecho que viven en otros tiempos. Luego también hay provincias que pasan un poco desapercibidas en estas cuestiones. Por ejemplo, aquí en Hunan son famosos por sus parajes, por su comida, pero aparte de su gusto por disfrutar de la gastronomía, no hemos encontrado nada así destacable. Y aunque lo encontrásemos, a lo mejor tampoco lo diríamos, por si acaso. Bastante se cabrearán los de Hubei como vean este vídeo y tenemos que volver en vacaciones. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o darnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!